Ahora bien, en esto vamos a aprender un nuevo concepto que es el de ecuación termoquímica. ¿Qué dice que es una ecuación termoquímica? Es una ecuación química balanceada, ya balanceada, en donde se va a especificar el intercambio de energía como un elemento más de la reacción y los estados de agregación de los componentes. O sea, no solo vamos a poner la reacción, sino que esta también debe estar balanceada, deben estar los estados de agregación y además el delta H. Entonces vamos a ver tres puntos importantes, tres reglas que tenemos que tener en cuenta. De ahora en más, siempre vamos a especificar los estados físicos de todos los reactivos y productos. Entonces, por ejemplo, si tenemos esta reacción, fíjense que están en distintos colores. En verde vamos a representar los reactivos. En amarillo representamos los productos. Y fíjense cómo tenemos también, siempre vamos a tener los estados de agregación. Es muy importante aquí, ya que, por ejemplo, si solamente ponemos que reacciona agua a agua, ahí no hay ninguna reacción. Ahora bien, si ponemos esa misma reacción, agua sólida a agua líquida, ahí sí estamos interpretando de que hay un cambio de estado. Entonces esa es la primera. Obligatoriamente vamos a poner en termodinámica los estados de agregación. El segundo punto, si se multiplican ambos lados de una ecuación termoquímica por un factor n, entonces delta H también debe cambiar por el mismo valor. ¿Qué quiero decir con esto? Recordemos fácilmente el ejemplo que hemos dado en clase. Por ejemplo, cuando tenemos una tetera, queremos hacer un café. Y imagínense un valor cualquiera para esa cantidad de agua. Imagínense que utilizamos 50 joules. Perfecto, eso es para una taza de café. Ahora imagínense que si tienen que hacer para 3 tazas de café, eso se va a multiplicar, ese calor se va a multiplicar por 3. ¿Ok? No solo la reacción, sino también el calor que van a utilizar. Eso van a hacer ahora en las ecuaciones termoquímicas. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos agua sólida que da agua líquida, fíjense que esa es un cambio de fusión, un cambio de estado, que es la fusión, y es endotérmico. Se necesita absorber energía. ¿Cuánto? 6.01 kJ por mol. Ahora bien, si nosotros necesitamos ahora cambiar 2 moles de agua sólida a 2 moles de agua líquida, fíjense cómo se multiplicó toda la ecuación, el delta H va a ser el doble, de 12 kilojoules. Y por último, si nosotros invertimos una ecuación, vamos a cambiar ahora los papeles de reactivos y productos. La magnitud de delta H se va a mantener igual, pero cambian de signo. Recién hablamos de la fusión del agua sólida a agua líquida. Imaginemos por un momento que pasemos de agua líquida a agua sólida, lo solidificamos. Ese es un proceso exotérmico. Entonces, la reacción se escribe al revés y el signo va a cambiar a signo negativo. ¿Ok? Entonces, estos tres pasos lo vamos a tener que recordar muy claramente para ver cómo nos va a servir en un momento. Entonces, fíjense, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Dice, dada la ecuación termoquímica, 2 de dióxido de azufre más oxígeno van a dar 2 de trióxido de azufre. Y eso requiere un delta H, bueno, de hecho, libera una energía de menos 198.2 kilojoules. Ahora bien, para esa reacción, esa es la energía que se requiere, que se utiliza. Ahora bien, ustedes deben calcular el calor emitido, o sea, ese delta H, pero cuando tienen solo 87.9 gramos de dióxido de azufre y se convierte en trióxido de azufre. Entonces, fíjense ahí tenemos el peso molecular y es muy sencillo. ¿Por qué? Porque fíjense que por cada 2 moles de dióxido de azufre se utiliza esta cantidad de energía. Pero ustedes no tienen 2 moles, tienen menos, bueno, más, no sé, tienen que pasarlo a moles, porque este valor no pueden saberlo así a simple vista que está en gramos. Entonces, con el peso molecular pueden pasar muy fácilmente esta cantidad a moles, ¿sí? ¿Con el qué? Con el peso molecular. ¿Y cuánto les queda? 1.37 moles. ¿Sí? Entonces ya tenemos la cantidad de moles de dióxido de azufre. Pero si se fijan, ustedes tienen por cada 2 moles de dióxido de azufre genera este delta H. Entonces, por cada 2 moles
de dióxido de azufre genera menos 198.2 kilojoules. Pero ustedes no tienen 2 moles, tienen 1.37 moles. ¿Cuánto va a ser esta cantidad? Eso es todo lo que tienen que hacer en este ejercicio. Entonces, ya habiendo visto eso, ahora podemos hablar de la entalpía estándar de formación. ¿Cómo sabemos cuando la entalpía estándar es de formación? Va a ser el cambio de calor relacionado cuando se va a formar solo un mol de compuesto. ¿Sí? Esto es importante, que sea un mol de compuesto a partir de sus elementos a una presión de una atmósfera. Y se va a escribir como delta H estándar. Acuérdense que el circulito este es a una atmósfera a 25 grados centígrados y de formación. Entonces aquí hay una convención muy sencilla. Por convención, la entalpía estándar de formación de cualquier elemento en su forma más estable es cero. Entonces, por ejemplo, si tomamos el oxígeno, el estado estándar va a ser el oxígeno. O sea, para el oxígeno elemento, ¿cuál va a ser el elemento más estable? El oxígeno molecular, es decir, oxígeno diatómico. Y ese valor de delta H va a ser cero. ¿Cómo sabemos? Porque, bueno, la estructura más estable del oxígeno es oxígeno. Recordemos también que importa el, ¿cómo se llama? El estado de agregación, ponemos gas, ¿sí? Eso va a ser cero. Si ya elegimos otro estado de agregación, otro estado del oxígeno, perdón, como el ozono, ya tiene un valor determinado, ¿ok? Entonces, eso lo pueden ver por tablas. Fíjense que aquí tenemos una serie de tablas en donde podemos ver algunos ejemplos. Por ejemplo, el aluminio sólido sabemos que es el más estable. No vamos a encontrar aluminio líquido o aluminio gaseoso en la naturaleza. Entonces el aluminio sólido tiene 0 kilojoules. El calcio sólido tiene 0 kilojoules. Fíjense qué pasa con los otros tipos de calcio, ya tienen un valor determinado. Ahora dentro del carbono, fíjense que pasa algo muy particular. No hablamos de carbono sólido. Hay dos estructuras muy características que son el carbono grafito y el carbono diamante. De los dos, el carbono grafito se lleva el delta H igual a cero, es decir, la estructura más estable dentro de todos los posibles carbonos, ¿sí? Todos estos son posibles carbonos y el carbono grafito es el más estable. Otro, por ejemplo, es el cloro gaseoso, cloro 2 gaseoso, el hidrógeno 2 gaseoso, el oxígeno 2 gaseoso, el yodo gaseoso no es el más estable, sino el yodo sólido es el más estable. Y así sucesivamente podemos ir viendo. Entonces, ya teniendo esta estructura, podemos hacer un ejercicio en donde lo que podemos ver, por ejemplo, ¿cuál de los siguientes, de las siguientes opciones no tiene un delta H estándar de formación 0 a 25 grados centígrados? El nitrógeno 2 gaseoso, el cobre sólido, el criptón gaseoso, el mercurio sólido, el hidrógeno gaseoso y el yodo sólido. Si se fijan, aquí, digo, los dejo un minuto pensando para que vean cuál es la opción correcta. La opción, bueno, perdón, la opción incorrecta, o sea, la que no tiene delta H de formación igual a cero, va a ser el mercurio. ¿Por qué? Porque el mercurio no se encuentra en estado sólido. De todos los metales son sólidos a temperatura ambiente, excepto el mercurio, que es líquido, ¿sí? Y en el segundo, ¿cuáles de estos? Tenemos helio gaseoso, hierro sólido, cloro gaseoso, azufre 8 sólido, oxígeno 2 gaseoso y bromo 2 líquido. De todos estos podemos observar que el cloro, aunque sí está bien el estado en que se encuentra, que es gaseoso, el que, el que se encuentra en la naturaleza es diatómico, es decir, cloro 2 gas. ¿Ok? Entonces, algunos ejercicios a tener en cuenta. ¿Para cuál de las siguientes reacciones a 25 grados centígrados el cambio de entalpía representa una entalpía estándar de formación? Y para las que no, ¿qué cambios necesitarías para convertirlas en una ecuación cuyo delta H es una entalpía de formación? Fíjense, en este caso, por ejemplo,
Se está formando óxido de sodio. Sabemos que una entalpía estándar de formación está perfecto que esté del lado derecho. El óxido de sodio es un sólido, está bien. ¿Y cuáles son los elementos de los que están conformados? De sodio y oxígeno. El sodio monoatómico, el oxígeno diatómico. Todo está perfecto. El oxígeno es gaseoso, el sodio es sólido. Lo único que queda es balancear y está balanceado, todo está perfecto. ¿Ok? En el segundo caso, partimos de 2 de potasio líquido más cloro 2 gaseoso y quedan 2 de cloruro de potasio sólido. Aquí hay algunas cositas que hay que arreglar. Primero, que recordemos que se tiene que formar solo un mol de producto, un mol. Entonces aquí como hay 2 moles de cloruro de potasio, todo se va a tener que dividir sobre 2 para que sea la ecuación correcta. Por otro lado, el potasio es un metal y como dijimos, todos los metales excepto el mercurio son sólidos. Entonces, tenemos que tener dos cosas en cuenta. Como dijimos, el potasio que es sólido y aparte que dividirlo todo sobre 2. Luego, por último ya, tenemos la ecuación que da de glucosa para dar 6 de carbono diamante, 6 de hidrógeno gaseoso y 3 de oxígeno gaseoso. Aquí también hay algo que arreglar. Por empezar, el azúcar, que es la glucosa en este caso, se está descomponiendo, no se está formando. Entonces aquí hay que invertir toda la reacción. ¿Para qué? Para que la glucosa quede del lado derecho. Entonces, en ese caso, todo va a pasar del lado izquierdo y la glucosa del lado derecho. Y segundo, recordemos que tenemos que tener en cuenta que ¿quién es el más estable dentro del carbono? El carbono grafito, no el carbono diamante. Entonces, esa molécula se va a formar a partir de carbono grafito, hidrógeno 2 gaseoso y oxígeno gaseoso. Y así es como tenemos correcta la reacción. Entonces, podemos practicar, por ejemplo, si nosotros queremos hacer, por ejemplo, queremos encontrar la ecuación de formación del monóxido de nitrógeno, el monóxido de nitrógeno es gaseoso. Ahora bien, ¿qué otra cosa tenemos que hacer aquí? ¿A partir de qué compuesto se va a formar? De nitrógeno, pero el nitrógeno 2, que sabemos que es gaseoso, y de oxígeno 2, que es gaseoso. Y así es como hacemos. Ahora tenemos 2 de nitrógeno, 2 de nitrógeno, 2 de oxígeno, uno solo oxígeno, entonces aquí tenemos que multiplicarlo por 2. Ahora ya tenemos el oxígeno, pero ahora tenemos que ponerle un 2 aquí. Y ahí está balanceada la ecuación. Vamos a otro caso, por ejemplo, peróxido. Peróxido líquido va a partir de agua y de hidrógeno, perdón, y de oxígeno. Son los más estables. Y aquí ya tengo balanceado, en este caso. Ahora bien, por ejemplo, si yo quiero hacer la ecuación del metano, el metano gaseoso, recordemos que el carbono que se utiliza como elemental va a ser el carbono grafito, más hidrógeno 2 gaseoso. ¿Cuántos? 2 hidrógenos. Y así es como hacemos estas ecuaciones de formación. Entonces, volviendo de nuevo a la presentación, podemos ver entonces también cuál es la entalpía estándar de reacción. Si se fijan, la entalpía de una reacción es la entalpía de reacción que se efectúa a una atmósfera y se expresa con el exponente, el circulito ese. ¿Cómo calculamos la entalpía estándar de reacción? Muy sencillo. Es la sumatoria de todos los productos menos la sumatoria de todos los reactivos. ¿Sí? Si tenemos una fórmula, por ejemplo, A más B que da C más D, ¿cómo vamos a calcular? Es muy sencillo. Vamos a primero hacer la sumatoria de las entalpías de los productos para luego hacer las entalpías de los reactivos. Entonces, ahora lo que estoy haciendo, voy a abrir un ratito y vamos a hacer un ejercicio muy rápido.
de eso. Fíjense cómo tenemos que hacer, por ejemplo, el ejercicio 9. El ejercicio 9, lo que tenemos que hacer es usar esa fórmula. Entonces, si se fijan, ¿qué tenemos que hacer? Por ejemplo, en este caso, o vamos a hacer, fíjense que el oxígeno aquí no me da ningún valor para el oxígeno, porque el oxígeno sabemos que es el estado elemental y va a ser cero. Lo mismo pasa con el hidrógeno, cero, y el nitrógeno, cero. ¿Sí? Entonces hay algunos casos que tenemos que tener ese cuidado. Otra cosa a tener en cuenta, no es lo mismo agua gaseosa que agua líquida. Entonces tengan mucho cuidado si el valor es para agua gaseosa o agua líquida. No solo agua, cualquiera, fíjense el estado de agregación. Entonces vamos a hacer, por ejemplo, el C. El C que dice, necesito los productos. La sumatoria, entonces delta H va a ser la sumatoria de los productos. El nitrógeno es cero, o sea, tengo 1 por 0, 1 porque tengo un mol, más 4 moles, ¿sí? Tengo 4 moles de agua gaseosa. Agua gaseosa es este. Entonces es menos 1.82 kilojoules. Voy a abstener porque como estoy escribiendo con el mouse, me voy a abstener de poner las unidades. Todo esto es productos, menos la sumatoria de reactivos. ¿Quiénes son los reactivos? Primero N2O4, que está aquí. O sea, positivo, 9.66. 9.66. Más, ahora tengo que el hidrógeno, 4 por 0. ¿Por qué por 0? Porque es del estado elemental. Si ustedes suman esto y luego le restan, le va a dar el delta H, ¿sí? Y si quieren valor el 9C, si se fijan, el 9C tiene un valor de menos 976.94 kilojoules. Ok, con eso ya tenemos ese ejercicio y voy a seguir a continuación. Lo último que queda es la ley de Hess, que en el caso anterior nosotros veíamos, si teníamos todos los datos, decimos muy fácil, sumamos los productos, sumamos los reactivos y restamos entre ellos y ya tenemos el delta H. Pero hay algunos que no sabemos, no podemos tener el valor del delta H por condiciones experimentales o lo que sea. Entonces, si quiero llegar de aquí a aquí, no puedo hacerlo. Entonces, lo que hago es busco caminos alternativos para llegar al producto que yo quiero. Entonces voy a tener distintos delta H's, ¿sí? Que voy a usar. Si yo hago bien la suma, me va a dar como si fuera este delta H, que es el que yo quiero. ¿Ok? Entonces, eso es ley de Hess. Vamos a ver un ejercicio. Entonces, antes de pasar el ejercicio, tenemos que recordar cómo se hacían las cancelaciones en una reacción. Si tenemos A de un lado y A del otro, recordemos que se puede cancelar tranquilamente, ¿sí? Esto se cancela y no queda nada. Si tenemos B de un lado y 3B del otro, este se va y de aquí va a quedar 2, ¿no es cierto? Porque tengo 3 menos 1, 2. Ahora bien, vamos a seguir. Tengo C y 2C. Eso va a ser un total C y 2C. Como están del mismo lado, va a ser un total de 3C. Y D, como no hay nada, simplemente se pone D. Entonces ya recordamos eso. Ahora vamos a seguir. Vamos a hacer un ejercicio de ley de Hess. Y con esto ya terminamos. Tenemos que calcular la entalpía estándar de formación del acetileno a partir de sus elementos. ¿Quiénes son los elementos del acetileno? Carbono, grafito e hidrógeno. Acuérdense que tengo un mol de esto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo podemos calcular? Yo les voy a dar, o sea, el problema les da como dato 3 reacciones. En este caso, les da 3 reacciones. Entonces, van a tener que ver dónde está cada cosa y van a ir tratando de mantener eso aquí abajo. Entonces, vamos a hacer con el ejemplo. ¿Dónde tenemos carbono grafito en estas 3 reacciones? Solamente hay en una y es en esta. Aquí hay carbono grafito, entonces a esa primera reacción la voy a volver a escribir. Pero fíjense que me pide 2 de carbono grafito.
Entonces, como me pide 2 de carbono grafito, a esta reacción la voy a multiplicar por 2 y la voy a escribir aquí arriba. Entonces voy a escribir carbono de grafito por 2 más 2 oxígeno gaseoso. Recordemos que tenemos que poner todos los estados de agregación, que da 2 de dióxido de carbono gaseoso. Como multiplicamos todo por 2, esto también vamos a multiplicar por 2. Y me va a quedar, el signo se mantiene, menos 787,0 kilojoules. Ahora ya tendríamos 2 carbonos de grafito del lado de reactivos. Ahora me pide hidrógeno 2 gaseoso del lado de reactivos. ¿En dónde lo puedo encontrar al hidrógeno 2 gaseoso? En el único lugar donde está es aquí, en la segunda reacción. Aquí tengo un mol y aquí tengo un mol del lado de reactivos, lado de reactivos. La voy a copiar tal cual porque no hay que hacerle ningún cambio a esta reacción. Entonces, hidrógeno 2 gaseoso más un medio de oxígeno gaseoso me va a dar agua líquida. Y el delta H se mantiene. Ahora bien, necesito el acetileno gaseoso, un mol del lado de productos. La única fórmula, la única reacción que tiene de las tres es esta. Pero si se fijan, esta está en productos y esta está en reactivos. Eso por un lado. Y por otro, aquí tenemos un mol de acetileno y aquí tenemos 2 moles de acetileno. Entonces, vamos a ir por parte. Primero y principal, vamos a pasar reactivo a producto y viceversa. Fíjense cómo anoto la operación aquí. Primero voy a hacer una inversión. Entonces, ahora esto pasa a reactivos. Tengo 4 de dióxido de carbono gaseoso más 2 de agua líquida que me da 2 de acetileno gaseoso más 5 medios, más 5, perdón, de oxígeno. Ahora bien, eso hace un total de delta H. Como le di vuelta, ahora me va a quedar positivo este valor. Pero fíjense, yo tengo 2 moles, sí, del lado de productos, que es donde yo quiero, pero yo necesito solo un mol. Entonces, ahora voy a dividir esto sobre 2, esto también, esto también. Entonces, fíjense, el primero, si tenía 4 moles, ahora va a quedar 2. Si tenía 2, ahora va a quedar en 1. El acetileno ahora queda en 1. Y el oxígeno, si tenía 5, ahora va a quedar en 5 medios. Y con eso ya resolvimos las 3 reacciones. Pero fíjense una cosa, yo les pregunto, ¿ustedes tienen oxígeno, por ejemplo, en esta ecuación? Como verán, no hay oxígeno. Y aquí hay oxígeno en algunas reacciones. Entonces, si lo hicimos bien, se debería cancelar. Vamos a ir viendo. Fíjense, por ejemplo, dióxido de carbono. Tenemos 2 dióxido de carbono aquí y 2 dióxido de carbono aquí. Y están en lados opuestos. Puedo cancelarlos. Luego tenemos agua líquida aquí y agua líquida aquí. Un mol y un mol. Puedo cancelarlos. Luego tenemos 2 moles de oxígeno y medio mol. Esto hace un total de 2 y medio. O lo que es lo mismo, 5 medios. También se puede leer. Y aquí tenemos 5 medios de oxígeno. Entonces fíjense cómo fui cancelando todo. Y ahora sí, ya me queda 2 carbono de grafito más hidrógeno 2 gaseoso, que me va a dar acetileno. Ya tenemos la reacción. Y si hacemos la suma de estos 3 valores, nos debería dar este valor, es decir, 226,6 kilojoules. Y con eso terminamos
entalpía.